Isaías 52, verso 1. Isaías 52, 1. Hoy quiero que le presten mucha atención al mensaje. Va a entender muchísimas cosas que tal vez le pasen, cosas que tal vez usted ha venido luchando con mucho tiempo, cosas que tal vez no entienda por qué pasa y por qué no sale de ahí. Y espero por la gracia de Dios que hoy su corazón se abra y se despierte a esta realidad que muchas veces ignoramos, desconocemos y cuestionamos. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Verso 2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. El cielo hace un llamado a través de su profeta al pueblo de Dios, a la iglesia. Un llamado que lleva al pueblo a ese despertar y a los deseos y a los propósitos que Dios tiene para con su pueblo. Podemos observar que nunca ha sido el deseo de Dios que su iglesia se quite su ropa hermosa. Podemos darnos cuenta que nunca ha sido el plan de Dios que su iglesia se quite el traje de poder. Más bien llama a la iglesia y al pueblo de Dios: despierta. ¿Por qué abandonas tu traje? ¿Por qué soltaste esta vestidura? ¿Por qué soltaste tu ropa hermosa? ¿Por qué te cambiaste de vestimenta? Y Dios le pide al pueblo: vístete de tu poder, vístete de poder. Y el cielo le llama ropa hermosa. Diga conmigo: ropa hermosa. Es un llamado del cielo para la iglesia aún en este tiempo, que podemos encontrarnos sustituyendo el poder por emoción, sustituyendo el poder por intelectualismo, cuando hay una vestimenta que el cielo ha asignado para su iglesia, y que la iglesia esté vestida de poder. Diga conmigo: de poder. Diga conmigo: de poder. La iglesia de Jesús, ¿dónde está la iglesia de Jesús? Debe de recuperar aquel llamado que el cielo le ha hecho. Es un llamado de poder y es un llamado a caminar en lo sobrenatural. Mi tema de esta mañana es: iglesia, despierta a lo sobrenatural. No es misticismo. Y antes que usted piense, el pastor no va a hablar algo místico. No es misticismo, es una realidad. Nosotros somos espíritus dentro de cuerpos mortales. Nuestra esencia no es el cuerpo o el rostro que usted ve en el espejo. Nuestra esencia es el espíritu que cargamos dentro. ¿Me entiende? El día que partamos de esta tierra, el cuerpo se hace polvo, se desintegra, pero mi espíritu es arrebatado para el cielo, para su gloria en la eternidad. Cuando Dios creó al hombre en el Edén del polvo de la tierra, dice que lo formó del barro. Ya lo tenía ahí listo, el cuerpo ya estaba todo listo, con todos sus detalles, con todos sus órganos, con todo. Tenía el cerebro, los pulmones, el corazón, pero no tenía vida. Diciéndonos a nosotros que la esencia del hombre no es su material externo, no es el material externo, sino que dice Dios que sopló en el hombre espíritu, aliento de vida, y ese día el hombre fue un alma viviente, indicando que la esencia de la vida del hombre reside adentro de nosotros, en nuestro espíritu, que todo el mundo lo carga, que todo el mundo lo tiene. Lo tiene el brujo, lo tiene el santero, lo tiene el adúltero, lo tiene el fornicario, lo tiene el borracho, lo tiene el político corrupto. Dentro de ellos carga el espíritu de Dios, el aliento de vida, a tal punto que muchos de ellos, por no decir toda la humanidad, está buscando esa parte espiritual. El ser humano siempre busca algo que adorar. El hombre, el ser humano siempre está buscando algo espiritual.
Pero hay un espíritu que se ha revelado, que está dentro de nosotros. Y si hoy estamos amando a Dios es porque el espíritu que está dentro de nosotros ha respondido al Creador, a la fuente de vida. Amén. Así que no es misticismo. Nosotros no somos una iglesia mística, pero no dejo de creer en lo sobrenatural. No dejo de creer en el poder de Dios. No dejo de creer en la unción del Espíritu. No dejo de creer en las liberaciones. No dejo de creer en que los demonios son echados fuera. No dejo de creer que un cáncer puede desaparecer. No dejo de creer en nada de eso. Y eso no es misticismo. Nosotros como iglesia tenemos que recuperar nuevamente lo sobrenatural. Diga conmigo, lo sobrenatural. No es misticismo, tampoco es fanatismo. Es lo que debe de caracterizar a la iglesia de Jesús. Todos los hombres que usted lee en la palabra de Dios y que usted lo encuentra en la Biblia, todos ellos caminaron en lo sobrenatural. Todos ellos. No hubo un hombre en la Biblia que no haya caminado en lo sobrenatural. No lo hay. No lo hay. Imagínate ese Moisés. Caminó en lo sobrenatural. Extendía su vara y plagas caían. Extendía su vara y el mar se abría. Extendía su vara y el mar se convertía en sangre. Extendía su vara y vendía langostas. Extendió su vara y se convirtió en culebra. No es misticismo, es sobrenatural. Amén. Amén. El mismo Jesús controló, lo digo de esta manera, los elementos. Controló el aire, controló la tierra y controló el mar. Tuvo el poder de callar a la tormenta, de silenciarla. Y no es misticismo. Recordemos que el mundo que se ve es el resultado de lo que no se ve. La esencia de este mundo tangible y palpable que hoy tenemos es el resultado de un mundo real, pero que a nuestros ojos es invisible. Por la fe entendemos que este universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Nuestra esencia está en el mundo del espíritu, no en esta tierra. No solamente mi esencia está en el mundo del espíritu, sino también los recursos que yo necesito para esta tierra. Amén. Pedro caminó en lo sobrenatural. Pedro caminó sobre el mar. Y no es un cuento de hadas, eso es una realidad. Caminó sobre el mar y en el libro de los Hechos la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pablo caminó en lo sobrenatural. Una serpiente venenosa no lo pudo matar. Un gran naufragio no lo pudo matar. Pablo caminaba en lo sobrenatural. Elías no se diga. Ese hombre que se atrevía a creer que cuando levantaba sus manos fuego caía del cielo. Caminaba en lo sobrenatural. Esteban caminó en lo sobrenatural. Pudo ver al Hijo de Dios parado, recibiéndolo. Todos estos hombres que encontramos en la palabra. Josué caminó en lo sobrenatural. El mismo Jesús se le apareció. Josué pudo detener el rumbo de la tierra. Se detuvo el sol, se detuvo la luna. Y él lo hizo. Pero si comparamos la iglesia moderna de hoy con la iglesia que vemos en la palabra de Dios, no llegamos a nada. No hemos tocado esa esfera, esa dimensión de lo sobrenatural. Y tenemos que despertar esa realidad. ¿Por qué? Porque si hay hombres corruptos, malos, que sí se están moviendo en lo espiritual. Y me refiero a todos estos brujos y estos santeros, que ya vamos a ir hablando de eso. Todos estos hombres que encontramos en la palabra de Dios caminaron en lo sobrenatural. Jesús levantó a un muerto de 3-4 días. Saulo levantó a un muerto. Todos los hombres de Dios que encontramos en la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, caminaron en lo sobrenatural. Imagínate de 2 panes y 3 peces dar de comer a 15,000 personas. Imagínate convertir el agua en vino. No me digas que eso no es sobrenatural. Es sobrenatural. Y hemos sido llamados a eso. ¿Cuántos enfermos han sido sanados por nuestra mano?
como instrumentos de Dios. ¿Cuántos hemos levantado entre los muertos? ¿Cuánto hemos dependido completamente de Dios para que Dios nos provea? No hemos todavía visto eso sobrenatural. Creemos en un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que bendice, pero quiero verlo. Una de las expresiones de uno de mis hijos fue: papá, nunca he visto un milagro. Y tengo esa frase y me puso a pensar y me llevó a molestarme conmigo mismo. ¿Qué está pasando que no lo estamos viendo? Y tengo tiempo buscando al Señor, pidiéndole que me enseñe qué está pasando, porque no podemos caminar en eso sobrenatural, caminar en el poder de Dios, donde los enfermos se han sanado, los cautivos se han liberado, los demonios se han expulsado, el paralítico se levante. Y sigo en esa búsqueda. Sé mucha Biblia y muchos versos, como tal vez usted lo pueda saber, pero entre saberlo y vivirlo hay un gran tramo. Y no quiero saberlo, quiero vivirlo. No quiero saber del poder, quiero manifestar el poder de Dios. No quiero saber del Espíritu, quiero vivir en el Espíritu. No quiero saber de la unción, quiero estar ungido todos los días de mi vida. Amén. No quiero saber de la oración, quiero vivir orando. Primero, Satanás ha torcido el poder. Satanás ha torcido el poder. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Usted ya sabe la historia. Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirías, sino que comiera del árbol de la vida. Pero el hombre no comió del árbol de la vida, sino que fue seducido para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Seducido por Satanás. Satanás se metió, se filtró en el Edén, en el lugar donde debería de ser protegido por Adán. Satanás logró filtrarse y engañar con sus palabras. Diga conmigo: con sus palabras. Sutilmente engañó y persuadió a Eva, la manipuló para que Eva terminara cumpliendo sus propios deseos, terminara cumpliendo y satisfaciendo sus deseos. Satanás no la obligó a Eva a comer, y eso es algo que debemos de aprender. Satanás no obligó a Eva a comer, no agarró el fruto y se lo metió a fuerza en su boca. Simplemente Satanás la engañó, porque las más grandes caídas que un hijo de Dios pueda tener es el resultado del engaño de Satanás. Del engaño de Satanás. Satanás no nos toca, pero nos daña, nos vence engañándonos. Si nos dejamos engañar por él, nos va a vencer en cualquier área de nuestras vidas. Y si Satanás comenzó con sus palabras a envolverla, a seducirla y a llevar a que Eva cumpliera o satisfaciera sus propios deseos. Ella dijo: el árbol se ve bueno para comer, es codiciable, lo veo muy rico. Entonces llega Satanás a conversar con Eva y le dice: ¿y por qué no lo comes? Ah, es que Dios me dijo que si lo como moriría. Y Satanás, como es astuto, seductor, persuasivo, le dijo: mira, no vas a morirte. No va a pasar nada si haces esto. No va a ocurrir nada si pecas. No va a suceder nada si no vas al culto. No va a suceder nada si desobedeces. No va a pasar nada si no oras. No va a ocurrir nada si no lees la Biblia. No va a suceder nada si no vienes a la iglesia. Diga conmigo: así empieza Satanás. Quiere quitar todas las demandas de Dios para que vivamos una vida ligera e irresponsable, haciéndonos creer que no va a pasar nada si no vengo a la iglesia, haciéndonos creer que no va a ocurrir nada si no oro, no va a suceder nada si no obedezco a Dios. Satanás fue lo primero que le dijo a Eva: no va a pasarte nada si comes, no vas a morirte. Dile que es de lo tuyo: si supieras lo mucho que pasa cuando no oramos, cuando no lo buscamos, cuando dejamos de congregarnos, cuando no le servimos,
el enorme terreno y la enorme ventaja que toma Satanás. Satanás no va a tocarte y no se va a manifestarse a tu vida con dos cachos, con una cola, con un trinche y con un aspecto feo. No, se viste de luz. Él se te muestra a ti agradable, es seductor. Amén. Y así llegó Satanás a Eva. Y empieza la conversación, siguiente verso. Sino que sabe Dios. Mira lo que dice. Ahora él piensa y cree que tiene la mente de Cristo. Imagínate el diablo. Qué diablo para mentiroso. Sino que sabe Dios. Lo que está tratando de decirle Satanás a Eva: Dios tiene celo, Dios no quiere que seas como él. Dios te tiene envidia, por eso te dijo que no lo comieras. Cómelo y vas a ver que serás como Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿cómo? Seréis como Dios. Le hago la pregunta: ¿qué es ser como Dios? Mira el engaño tan sutil. Vamos a irlo explicando. Satanás colocó una semilla sobre el hombre, sobre la raza humana, y le dijo: come de esto y serás como Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo Lucifer? Estableciendo atajos al hombre para que se salieran del camino de la perfecta voluntad de Dios, comenzaran a tomar los atajos para vivir una vida como Dios. Lo que hizo Satanás con el hombre es llevarlo a una vida de independencia. Dios no depende de nadie. Y ahí empezamos todo. Dios no depende de nadie. Dios no depende de mí. Pastor, ¿cómo sé que Satanás me ha engañado? ¿Eres dependiente o independiente de Dios? Si tú eres independiente de Dios, ya mordiste la manzana. Si crees que no necesitas orar, si crees que no necesitas leer la Biblia, si crees que no necesitas congregarte, si crees que no necesitas buscar a Dios, si no dependes de Él, eres independiente. Entonces Satanás le cruzó a Eva atajos para una vida completamente independiente del Señor. Pero una cosa que también tiene Dios, diga conmigo: poder. Diga conmigo: poder. ¿Qué hizo Satanás? No necesitas el camino que Dios nos ha mostrado para adquirir el poder. Te voy a mostrar otro camino, otro atajo, para que tú también alcances poder. ¿Qué hace Dios? Sabe lo bueno y lo malo. Es una sabiduría enorme. ¿Y qué hizo Satanás? Te voy a mostrar otro atajo para que tú adquieras conocimiento sabiendo lo bueno y sabiendo lo malo. Lo que estaba haciendo Satanás con ese falso mensaje y esa falsa enseñanza era llevar al hombre contra Dios, separarlo, aislarlo de una dependencia de Dios. Desde ese día el hombre comenzó a funcionar por sí mismo. Buscaba sus propios medios para subsistir. Buscaba con sus propios medios y sus esfuerzos su sustento y su alimento. Cuando no era así. Adán lo tenía todo en el Edén. Solo era de cogerlo, disfrutarlo y comerlo. Porque Dios era la fuente de todo. La fuente de la provisión, la fuente de vida, la fuente de poder, la fuente de sabiduría. Pero Eva le dijo: salte de este camino y te voy a mostrar uno más corto, un atajo, otra alternativa, para que consigas la misma provisión, para que consigas el mismo poder, para que consigas el control, el mismo control, porque sabemos que Dios tiene todo controlado, ¿no? ¿Y qué hace el hombre? También está buscando el control. Que nos ponemos mal cuando se nos va algo fuera de nuestro control, ¿no es cierto? Entonces lo que hace Satanás es trazar atajos, porque el deseo de Satanás con el hombre es que el hombre cargue los mismos rasgos que cargaba Lucifer en el cielo. Una vida completamente independiente.
al verse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Lucifer se vio a sí mismo un hombre tan perfecto, una criatura tan hermosa y tan bella, y tenía el sello de la perfección, acabado en hermosura y en sabiduría. Y el problema del hombre empieza cuando se mira a sí mismo, cuando empieza a mirar y a deleitarse en la sabiduría que Dios le dio, en el poder que Dios le dio, en la gracia que Dios le dio, en la habilidad que Dios le dio. Entonces dijo: bueno, yo sí puedo hacer esto, yo tengo la habilidad para hacer esto, tengo la inteligencia para hacer esto, tengo la capacidad para esto. Y empiezas a quedarte con todo lo que Dios te dio, que dejaste de buscar al Dios que te dio todas esas capacidades. ¿Cuánta gente se dio cuenta que era inteligente y ya no buscaba sabiduría? ¿Cuánta gente no se dio cuenta que era capaz y hábil y dejó de buscar a Dios la capacidad? Dejó de buscar al Espíritu de Dios para que lo habilite y le dé la gracia para hacerlo. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el hombre empieza a verse a sí mismo que es capaz, que es suficiente y que no necesita más de Dios. Hoy tenemos muchos filósofos, pensadores, inteligentes, científicos, que se vieron capaces, muy inteligentes, que no buscan la sabiduría de Dios. Y hoy la ciencia del hombre y la sabiduría del hombre los ha corrompido a tal punto que no quieren reconocer que hay un Dios a quien nos debemos. Serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Satanás sedujo a la primera creación a vivir una vida independiente de Dios. Desde ese día, escuche bien esto, desde ese día se reveló que el corazón del hombre tiene hambre de poder. Ese día se reveló que el hombre tiene hambre de poder. Todos tienen hambre de poder. No hay uno que no tenga hambre de poder. Todos tienen hambre de poder. Que si yo pudiera hacer esto. ¿Sí o no? Porque eso es poder, poder. Oh, si yo pudiera tener aquello. Oh, si tuviera este poder. El hombre tiene hambre de poder. Porque lo que reveló Satanás en el corazón de Eva es que a ella tenía un deseo de ser como Dios, tener poder, control, gobernar, tener autoridad, tener dominio, pero a expensas de Dios. Desde ese día quedó asentado sobre la raza humana, que a causa de su desobediencia y a causa de ese espíritu de independencia, en el hombre quedó mostrado que tienen hambre de poder. De poder. Hay unos ángeles, vamos a conocer un poquito de esto. Hay unos ángeles que se corrompieron. Unos ángeles que tenían la asignación de Dios de cuidar la tierra, de protegerla. Pero estos ángeles cruzaron los linderos. Y al cruzar los linderos o el margen que Dios les había establecido con ellos, ellos se corrompen. Eran ángeles divinos. Y al corromperse, corrompieron a los demás hombres. Ellos tenían que cuidar la tierra. No tenían que acostarse con las mujeres. Pero estos ángeles, al cruzar el lindero permitido que Dios les dio, ellos descendieron sobre la tierra y comenzaron a caminar sobre la tierra. Comenzaron a ver la vida de los hombres y empezaron a darse cuenta que las mujeres eran muy hermosas. Y dice la historia de la Biblia que estos ángeles empezaron a llegarse a ellas, a tener relaciones con las mujeres. Y ahí es donde nacieron los supuestos Nefilim, o los gigantes, como lo vemos en la Biblia. Y todos estos gigantes o estos ángeles que se corrompen al cruzar los linderos de Dios, fueron estos ángeles que pervirtieron completamente la mente y el corazón del hombre, dándole cosas, enseñándole cosas que el hombre no le era permitido tener todavía, cosas que el hombre no podía soportarlo, que no tenían la madurez suficiente para manejarlo. Y estos ángeles empezaron a revelar secretos que al hombre no le había sido dado o asignado. Estos ángeles se corrompen. Corrompieron a los hombres, dándole al hombre el conocimiento que les era prohibido saber. Y desde aquí nace el ocultismo. Diga conmigo, ocultismo.
Génesis 6:1. Preguntaba al Señor, ¿dónde nació la brujería, la hechicería? La brujería y la hechicería no nació en el corazón del hombre. La brujería y la hechicería no es invención del hombre, de ninguna manera. Todos esos aquellos que usted escucha, brujos, santeros, curanderos, todos esos conocimientos que ellos tienen, esos encantamientos que ellos mueven, no nació de ellos, no nació de sus corazones, no es invención de ellos. Alguien se los transmitió. Génesis 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Seguimos. Verso 2. Que viendo a los hijos de Dios, se está hablando de los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, eran ángeles divinos. Les comento que ellos tenían la asignación de cuidar la tierra, pero no la cuidaron, cuidaban a las hermanitas. Eran hermosas, tomando para sí mujeres, escogiendo entre todas. Seguimos. Y dijo Jehová, después de esto, mira cómo dice, no lo dice antes, sino después de esta perversión. No lo dijo antes. No lo dijo antes y no había ninguna intención de Dios de traer el diluvio antes que los ángeles asignados para cuidar se corrompieran. Pero ellos se corrompen y empiezan a corromper a los hombres. Dios, al darse cuenta que sus ángeles lo traicionan y que se corrompen y corrompen a los hombres, dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Al él cortar la vida, estaba cortando la maldad del hombre. En el principio, antes del capítulo 6, no había límite de vida para el hombre. Esa gente vivía casi 1000 años, 900 y punta de años, 800 y punta de años. Pero al ver Dios la perversidad del hombre a causa de la corrupción espiritual con la humanidad del hombre, Dios dijo, hay que cortar esto, porque esta perversidad va a crecer 120 años, nada más. Seguimos, verso 4. Había gigantes, ahora dan los hijos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron, ya no eran, fueron varones de renombre. Seguimos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay un libro que no fue introducido en el canon bíblico, que es el libro de Enoc. Lo llaman el libro apócrifo. Lo único detalle que encontramos en Enoc es que vivió para Dios y Dios se lo llevó. El hombre no vio muerte, al hombre Dios se lo llevó. Le dijo, ven para acá, tú eres muy santo para esta tierra, vámonos. Y el libro de Judas, que es el Nuevo Testamento, habla y menciona de las palabras o del libro que se encuentra el relato de estos ángeles rebeldes y caídos en el libro de Enoc. Y él no empieza a revelar qué pasó en estos versos, porque no nos da más detalles. Ok, vinieron los hijos de Dios, se acostaron con las hijas de los hombres, le nacieron gigantes y la maldad creció y se corrompieron y solo pensaban en el mal. Entonces uno se la pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué el hombre se corrompió tanto si antes no se decía eso del hombre? Entonces este hombre de Dios empieza a revelar que uno de los propósitos que tenían estos ángeles o al corromperse fue revelar secretos a los hombres. Entonces estos ángeles le enseñaron los encantamientos, cómo hacer pócimas, cómo hacer encantamientos, cómo hacer conjuros. Ellos les enseñaron a leer los astros. Amén. Eso que tal vez en los 90 usted veía a los caballeros del zodiaco.
Yo soy Sagitario, yo soy Piscis. Ya, esto no nació del hombre, esto lo dieron a conocer ellos. Les empezaron a leer, enseñaron a leer las estrellas, enseñaron a leer los astros, les enseñaron a hacer encantamientos y también les enseñaron a hacer armas de guerra. Les enseñaron a forjar espadas, les enseñaron a forjar cuchillos, les enseñaron a forjar escudos. O sea que estos ángeles empezaron a corromper, le dijeron: mira, estás enfermo, yo te enseño la pócima para que te cures. 3 pelos de gato, una pata de gallina y el cabello de tu suegra, y te curas. En serio. Bueno, esos ingredientes no eran, pero es en serio. Que ellos empezaron a revelar los encantamientos, las pócimas. ¿Qué tal es así? Que el término farmacia tiene una derivación de lo que significa hechicería. La palabra original de hechicería es farma. En otros países se le llama droguería. ¿No he escuchado eso? Yo voy a comprarme una pastilla en la droguería, ¿no? ¿Sí o no? Que uno de estos ángeles enseñaron a hacer eso a los hombres. Agarra esta plantica, agarra esto de aquí, agarra esta acá, y paracetamol. Agarra esto aquí, agarra esto acá, y agarra esto allá, y esto le llama Dolgenal. Y todas esas mezclas, o esas pócimas y esas distribuciones de droguería que tiene su significado en la raíz de la hechicería, fue dado por estos ángeles que se corrompen. ¿Usted cree que de la noche a la mañana alguien se inventó jugar la ouija? ¿Tú crees que eso? Y que eso del hombre, de estar buscando lo espiritual, nació del hombre. Es el espíritu que cargamos dentro, que siempre es jalado hacia el mundo del espíritu. ¿Me entiende? Amén. Contaba un testimonio una ex bruja que en sus primeros caminos hacia esa vida de ocultismo, cada vez que quería hacer algo que Dios lo bendiga, cada vez que quería algún tipo de bendición, éxito o una puerta abierta, iba donde algún brujo y el brujo le dijo: ok, tráeme un gallo. Y ella iba y conseguía el gallo y agarraba el gallo y se lo traía a aquel brujo, y el brujo hacía su menjurje, sus encantamientos. Pero cada vez que ella tenía que llevar un gallo, un familiar se moría. Un familiar se moría. Llevaba el gallo y de repente un primo se murió. Llevaba otra vez el gallo y de repente alguien de la familia se muere. Y ella no lograba entender, y su curiosidad por saber eso la llevó a entrar en esa vida del ocultismo. Y a tal punto que ya no era una consultora, sino que ahora ella se convirtió en esa bruja. Amén. Quiero ir despacio porque quiero que usted vaya entendiendo. Estos ángeles que se corrompieron, por ende corrompieron a los hombres, dándole al hombre el conocimiento que les era prohibido saber. Desde ahí nace el ocultismo. Cuando Dios creó al hombre, ¿no le creó también en el Edén? En una esquina le dijo: esta va a ser la farmacia cuando te duela la cabeza, Adán. Y cada vez que te duele la cabeza, Adán, vas para la farmacia, es económica. No existía nada de eso. Nada de eso. Yo quiero que entienda que todo lo que hoy vemos en el mundo es el resultado de la corrupción del hombre. Pero ese no era nuestro diseño original. Adán no sabía lo que era dolor. Adán no conocía lo que era enfermedad. Adán no sabía lo que es estar sin recursos. Pero cuando se corrompe el hombre, y estos ángeles intervienen a sumarle corrupción con conocimientos que no debían de haber manejado, el hombre comenzó a independizarse de Dios. Y empezaron a decir: ya no necesito a Dios para curarme.
Ya no necesito a Dios para tener éxito. Hago estos encantamientos, hago estas pócimas y le quito la mujer a ese hombre con la cual yo quiero estar y la mando a matar con estos conjuros y yo me quedo con ese marido, con ese hombre. Que mucha gente hace eso. Yo quiero hacerle la vida imposible a fulano, allá tráeme la fotico. Entonces van con la fotico y hacen el conjuro y les salieron los espíritus chocarreros. ¿De dónde conocen eso? No es extraño que usted vea en Disney unos brujos con una gran olla. Y esta bruja decía que cada brujo tiene un caldero, porque es donde tiene que hacer sus encantamientos. La doña Clotilde, la bruja del 71. ¿Y no? Y ese episodio era medio misterioso. Y uña de gato, pelo de ratón. Entonces cada uno de estos brujos tenían algo en particular. Si usted conoció alguna vez o ha oído historia, usted ve que ellos tienen cosas extrañas en sus tiendas o en su lugar. Cosas extrañas, por ahí unas calaveras, unos muñecos, unas velitas, cosas que estos ángeles corrompen. Por esa razón, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque me llamó la atención que un hombre de Dios contaba, que también creo que le cayó la misma indignación. En su ciudad donde él permanecía, llevaba la iglesia. Él se preguntaba, ¿por qué la gente tiene que correr al budismo? Dice, él contaba una historia que había una mujer con cáncer. Y esta mujer con cáncer no buscó a Dios, no buscó la iglesia para ser curada, sino que buscó a los budistas. Fue a los budistas y el cáncer desaparece. Desapareció. Y este hombre decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que desapareció el cáncer? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿O qué hacen ellos que nosotros no sabemos? Era la pregunta de él, la incógnita de él. Y después había otro caso de una mujer con una enfermedad muy crónica y va a una de las iglesias satánicas de aquella ciudad. Y va a la iglesia satánica y le dice, tengo esta enfermedad, y se curó. Y este hombre de Dios le empezaba a preguntar, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente recurre al ocultismo, al espiritismo, a la hechicería para traer algún aliciente a su propia vida? Y el Señor le decía, es que la iglesia ha dejado de buscar el poder y el hombre siempre perseguirá lo espiritual. Y cuando la iglesia deja de proveer eso para la humanidad, el mundo buscará de algún lado lo espiritual. Amén. Entonces ese hombre empezó a orar y decir, Señor, si ellos cargando un espíritu satánico, si ellos viviendo una vida independiente de ti, con sus cosas que ellos hacen, pueden sanar a la gente, él decía, me rehúso que yo no. Cuando tengo a Dios, cuando tengo su espíritu, cuando tengo su palabra, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y ese hombre empezó a orar, a buscar a Dios, a llenarse del Espíritu de Dios, hasta que un día el Espíritu de Dios se derramó sobre él. Y ahora en su iglesia se sanaban de cáncer. Y no había pócima, no había gallo que matar. Y la gente empezó a ir hacia aquella iglesia donde ocurrían milagros, sanidades y prodigios. Por eso Jesús, escucha bien, el gran porcentaje del ministerio de Jesús fue más en milagros que predicación. Obraba más en milagros que predicando. Y él enseñaba y él predicaba, pero el poder que salía de él obraba en milagros. ¿Para qué? Para que el mundo corriera a ese Jesús de poder.
Dice la historia, o dice la Biblia en los evangelios, que cuando se enteraron que Jesús tenía ese poder tan asombroso, los enfermos de todos lugares empezaron a llegar. La gente oprimida y azotada por alguna enfermedad empezaron a llegar. Que es donde sale una mujer, si solo tocara el borde de su manto, sana seré. Y dice la Biblia que los enfermos se lo ponían, y muchos enfermos le tocaban el borde y se sanaban. Señor, tengo esta enfermedad, se sanó. Cosa que no termina con Jesús, sino continúa con los 120 y con la iglesia de los hechos. La iglesia de los hechos también caminó en poder. Imagínate, los enfermos les encantaban los días soleados, porque era el día de su milagro. Porque solo cuando hay sol había sombra de Pedro, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Así que Pedro tenía que salir en el día más soleado, y la gente decía: hay enfermos, sáquenlo, porque donde yo paso se van a sanar, donde mi sombra les llegue se van a sanar. Y no era la sombra de Pedro, ni tampoco Pedro. Era la verdadera fuente de poder. Y la iglesia tiene que recuperar esa fuente de poder. ¿A cuánta gente estamos predicando y siguen siendo cautivas? ¿A cuánta gente enferma le estamos hablando de un Jesús redentor y sanador y no se sanan? Yo me rehúso a creer que el ser humano si tenga que ir donde un brujo y un santero para encontrar con su milagro, y en la iglesia no lo puede encontrar. Yo me rehúso a eso. Amén. Bien, ya le voy a ir hablando. Por eso el hombre es dado a recurrir al ocultismo o a la brujería. Les gusta incursionar en lo sobrenatural, porque tienen hambre de poder. Quieren poder. Ellos quieren poder. El hombre quiere poder. Pero no estamos pagando el precio para el verdadero poder de Dios, que no solamente sana, sino que libera y salva. Ahora quiero que me ponga Apocalipsis 18:23. Yo quiero que me preste atención hoy, por favor, como nunca antes. Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas. Si estuviera Maduro, le preguntara hoy que me niegue si no he hecho hechicería sobre esa nación. Le preguntaría a Correa y que me lo niegue si no recurrió a la hechicería sobre esta nación. Eso es algo que nosotros no podemos ignorar. Mucho gobierno recurren a la hechicería, y a causa de ella naciones oprimidas. Es que la situación económica del país no está bien. ¿Tú crees que es eso? Es que la ola de muerte que hay en este país, ¿usted cree que es así nomás? Que se levantó un hombre que quiso matar y ya, así fue. La palabra es muy clara, y lo dice al final en Apocalipsis, que muchas naciones han bebido de la hechicería, y es un pueblo que tiene que pagar los platos rotos de hombres que buscaron poder. Usted debe de orar cuando ve a algún presidente yéndose para el oriente y bebiendo quién sabe qué está bebiendo, y las plantas que le están tirando y qué bebida le están tirando, y a veces lo hacen por ganarse un voto, pero no se dan cuenta la puerta que están abriendo sobre una nación. No piense que no hay brujos. Y si usted ha llegado hasta aquí cuestionando y diciendo: yo no creo en la brujería, yo no creo en la hechicería, yo le diría: evalúe bien sus palabras, porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la hechicería envuelta, la brujería envuelta. Y escúchame bien,
Y lo primero que Moisés tuvo que atacar y enfrentar para liberar a toda una nación fue la hechicería. Fue la hechicería. La hechicería de la cual un hombre recurrió, Faraón, donde toda la potencia, el éxito que tenía Egipto era el resultado de un hombre haber recurrido a la hechicería. Llegó Aarón con Moisés y con una vara la tiran y esas varas se convierten en culebra. Y Faraón dijo: oh, ustedes también saben hacer esa magia. Yo también. Tráigame a mis brujos y hechiceros. Y salió los brujos, los hechiceros, los magos. Trajeron sus 2 varas. Y le dijo: nosotros también. ¡Pah! Y se convirtieron en culebra. Tal vez Moisés quedó: ah, usted también. El faraón, todo orgulloso y pedante, de brazos cruzados: ¿acaso que yo no puedo hacer eso? Y Moisés le dijo: pero espérate un momento, vamos a ver quién tiene más poder. Y ese día las serpientes de los brujos y hechiceros empezaron supuestamente a intimidar la única serpiente que tenía Aarón. Pasan los minutos y esa única serpiente se devoró a las 2 culebras de estos brujos y esos hechiceros, evidenciando una vez más que la hechicería no es nada comparable con el poder de Dios. Cuando Jesús le dice a Abraham, entiendan esto, cuando Dios le dice a Abraham: el que te maldijere, Dios sabía que Abraham se tendría que enfrentar contra la hechicería y la brujería, porque si algo hacen ellos es maldecir naciones, maldicen hogares, maldicen familia, maldicen matrimonio, maldicen economía y maldicen iglesias. Pero Dios le dijo, como defensor de Abraham: el que te maldijere, yo lo maldigo. O sea, Dios sabía que Abraham se tendría que enfrentar con muchas esferas que lo iban a maldecir. No hubo un rey que quería maldecir a todo el pueblo de Dios y recurrió a un profeta y le iba a pagar y le dijo: yo quiero que tú maldigas a esta nación. Y el ángel no se le paró. El ángel no le dijo: tú abres tu boca y vas a ver lo que te pasa. Tú no puedes maldecir lo que yo ya he bendecido. Ya conmigo: yo tengo la bendición de Dios. Y no hay brujo, no hay hechicero, no hay agorero, no hay encantamiento que tenga más poder que la misma bendición de Dios. Amén. Ahora, todo tiene su balance. Estos hechiceros constantemente hacían sus actos de magia y Moisés llegaba con el poder. Convirtieron el agua en sangre y ellos lo disolvieron. Pero llegó un punto, no le voy a dar todos los detalles de los versos porque si no, no nos vamos. Llegó un punto en que los hechiceros reconocieron que lo que respaldaba a Moisés era de Dios. Y él le dijo, los hechiceros le dijeron a Faraón: esto es dedo de Dios y yo ya no voy más con eso. Y Faraón, dice la Biblia, que se endureció más el corazón. Moisés no enfrentó con ninguna autoridad política de Egipto. Moisés se enfrentó con la fuerza espiritual de Egipto, que era la hechicería, los encantamientos. Un solo hombre pudo destronar la hechicería que tenía esclava a toda una nación. Y una vez manifestado el poder de Dios, esa nación fue libre. Pero la pregunta es: por 400 años Israel vivió esclavo bajo la hechicería de Egipto. Pero la otra pregunta detonante es que no hubo nadie en 400 años que buscara el poder de Dios. Porque nuestras familias pueden caminar bajo el mismo círculo de maldiciones. No salimos de la pobreza. La pobreza es lo único que se hereda ahora.
Papá pobre, hija pobre, nietos pobres, y siguen ese círculo vicioso. Todo el mundo se enferma, cada mes alguien se tiene que enfermar, y pasarán los años hasta que alguien diga: yo quiero el poder de Dios. 400 años Israel, y en 400 años no se levantó un hombre que dijo: yo quiero el poder de Dios. 400 años de espera, porque en la tierra no había nadie todavía que quisiera manifestar el poder de Dios para traer liberación. Pero hubo uno, Moisés. Este dijo: este sí, tiene pinta, le voy a prender una zarza, a ver qué hace. Y él prende la zarza, y Moisés dijo: iré ahora. ¿Qué es esto? Que no se apaga. Él dijo: Moisés, bueno, te llamé porque quiero que vayas a liberar a un pueblo. Fue un hombre de 400 años, el único que respondió al llamado de Dios. Y no solo respondió al llamado de Dios, decidió permanecer delante de Dios. Hoy queremos el poder sin permanecer. Hoy queremos ser libres sin permanecer. Hoy queremos destruir toda obra de Satanás sin permanecer en Dios. Así no funciona. Amén. ¿Cuántas naciones hoy en día, y todos esos países comunistas, autoritaristas, la hechicería los respalda? Brujos en regiones, en montañas, ejerciendo gobierno y dominio. ¿Saben lo que lo voy a decir? Lo voy a decir con esto, amor, y esto es una reprensión para todos nosotros. Ellos se hacen encantamiento a las 4 de la mañana y la iglesia no puede levantarse a esa hora a orar. Ellos sí. Ellos se hacen sacrificio y el creyente ya no hace sacrificio. Ellos se hacen pacto y la iglesia no quiere entrar en pacto con Dios. Por eso es que a ellos les funciona. Porque hay una generación que se ha llenado de demasiada duda e incredulidad, y que ha vivido un falso evangelio donde le han quitado la cruz al mensaje, y donde dicen: no hay que comprometerse, yo puedo ir a la iglesia de domingo a domingo, así usted no tiene poder para nada. Amén. Y ahí no termina el verso, y esto tiene que ver con nosotros. Seguimos. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Mira lo que hace la hechicería y la persecución de la hechicería. Repito otra vez: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. No habla de más nadie. No habla del empresario, no habla del doctor, no habla del arquitecto, no habla del que está estudiando en la universidad, no habla del que tiene 5 títulos. La persecución de la hechicería no es contra el profesionalismo, no es contra el intelectualismo, es contra nosotros, sus santos, contra los que son voces proféticas sobre la nación. Porque la hechicería sabe que un presidente no tiene poder, pero un hijo de Dios sí. La hechicería sabe que un doctor no tiene poder, y un doctor no puede deshacer las obras de Satanás, pero un pastor, un ministro, un siervo de Dios sí. Por lo tanto, la hechicería, lo que le orma, lo que le colma la paciencia de la hechicería, es la iglesia de Jesús presente. Ustedes son santos, así que ellos lo persiguen a usted. Lo digo de esta manera, y dile que es de lo tuyo. Deja el teléfono de una vez por todas y presta atención. Le digo de esta manera: cuidado ese desánimo por no venir a la iglesia, ese desánimo por no buscar a Dios, esa expresión que digan: es que no siento ir a la iglesia, no siento amar a Dios, no siento buscar a Dios. Es el resultado de una hechicería que se mueve en las regiones donde nosotros no sabemos.
No piense que es algo de desgano. Hay brujos y santeros orando, haciendo sus conjuros, sus encantamientos para que usted no ame a Dios, para que usted no le sirva, para que hoy usted no venga. Porque si la iglesia, escuche bien cómo es esto de la contraparte, si la iglesia ora por liberación, ellos están orando por cautiverio. Y a ellos les conviene tener una iglesia cautiva, aunque la iglesia ore por liberación. Ellos hacen la contraparte. Nosotros estamos orando por la liberación de las almas, y ellos están haciendo, le están orando a Satanás y a su demonio mantenerlas cautivas. No es nada natural de que alguien te diga no quiero amar a Dios. No es algo normal que tú debas de decir no quiero servir a Dios. Hay brujería, hay hechicería, y hay encantamiento, y hay un diablo detrás de tu cautividad. No pienses que esa indiferencia es normal, que esa apatía a las cosas de Dios es normal, que esa frialdad ante las cosas de Dios es normal. No es normal, es espiritual. Pastor, pruébeme. De aquí nos quedamos hasta las 6 de la tarde para probarle todo lo que le estoy diciendo. Escucha esto, por favor. Escucha esto. ¿Quién terminó torciendo 850 profetas de Dios? Una bruja. Una bruja torció 850 profetas que eran de Dios. Y esa hechicería mantenía cautiva a todos estos profetas, comiendo de la mesa de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Se habla en Apocalipsis. ¿Quién es Jezabel? Es un espíritu, es un demonio detrás de los profetas. Pastor, pero yo no soy profeta. Usted va a profetizar, porque el Espíritu de Dios viene sobre toda carne, verán sueños y profetizarán. Así que usted entra en esto conmigo. Es un demonio y un espíritu detrás de los profetas. Y Satanás los percibe, los huele a tiempo. Él sabe quiénes son de Dios, él conoce quiénes son escogidos de Dios. Contaba una ex bruja. Tenía una vecina, y la vecina que tenía no sabía que ella era bruja. Normal, la tenía como vecina normal. Pero esta vecina era cristiana, amaba a Dios. Y un día la vecina se le acerca a la ex bruja y le dice: ¿será que usted me puede ayudar? Tengo una reunión muy importante y no tengo con quién dejar el nene. ¿Usted lo puede tener? Y la ex bruja no pensaba que iba a ser algo raro. Y la ex bruja dijo: está bien, dámelo. Ya listo, yo te lo paso dejando mañana. Llegó el mañana. La hermanita agarra a su bebé y le dice: anda a la casa de la vecina, que la vecina te va a tener. El niño entra. La vecina, la ex bruja la acaba viendo. Y al cargarlo, ella dice: me quemaba los brazos, que yo tuve que decirle a la hermanita: hermana, venga a ver a su niño, que yo no lo puedo tener aquí. Ese niño me atormenta. ¿Y saben lo que decían ellos? Nosotros conocemos quiénes son escogidos por Dios. Dios los cuida desde el vientre. Dios los protege desde ese vientre. Y no hay brujo ni hechicero que les pueda poner un dedo encima. No hay encantamiento de muerte. Por eso todos esos vientres que sufrieron y que estuvieron al borde de la muerte, y Dios les dio la oportunidad de vida, Satanás nos temía. Nos temía. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Me quiso matar dentro y fuera, y aquí estoy dando guerra. Entiendo que es una fuerza espiritual que no podemos ignorar. No podemos ignorar. Esta mujer dijo: este nene me quema, llévatelo. Y supo que así se reconoce los que son llamados por Dios. Pero ellos mismos dicen, escuche esto, que ellos están orando, están haciendo sus conjuros para que muchos siervos caigan, para que muchos miembros de la iglesia caigan, fallen, pequen, se equivoquen, resbalen. ¿Me explico? Amén. Ellas pensaron sus conjuros y ella decía: nosotros derribamos muchos profetas,
Le dimos muerte a muchos de ellos. Muchos de ellos murieron porque nosotros estamos haciendo los conjuros para que ellos fallezcan, porque odiamos a esos profetas. Pero ella da un testimonio, pero a quien respetamos, que era uno de los buenos, de los duros, que nunca pudimos hacer nada, fue Gigi Ávila. A ese señor, con ese señor no nos metemos. Ellos conocen. Tócale el hombro del que está al lado tuyo. Ellos conocen los que toman a Dios en serio. A los flojonazos ellos se los devoran. A los indecisos ellos los controlan. A los no comprometidos ellos los manipulan. Pero a los que toman a Dios en serio, ellos también lo toman en serio. Por eso los hijos de Seba no pudieron echar fuera a los demonios, porque los demonios le dijeron: ¿tú quién eres? Pero a Jesucristo conocemos, y a Pablo sabemos quién es él. Pablo no era un hombre que no tomaba a Dios en serio. Tomó a Dios en serio. Le amó y le sirvió a Dios en serio. Se comprometió con él en serio. Y si hay algo que la hechicería va a respetar, es a los que aman a Dios en serio. Con ellos no tienen oportunidad. Con ellos no tienen ventaja. Para ellos todas las puertas están cerradas. Por eso insto: no deje de orar, no deje de buscar a Dios, no deje de servirle, no deje de venir a la iglesia, porque hay demonios a la puerta tuya esperando entrar para destruir matrimonios, para destruir economía, para enfermarte y no encontrar cura en esta tierra, para arrebatar a tus hijos. Están a la puerta. Una puerta que le abramos, ellos entran. Peleamos la buena batalla de la fe. Estamos en una pelea y en un conflicto espiritual. ¿Dónde están las esposas que pelean por esos maridos todos secos, todos endebles, que le dicen que no siento ir a la iglesia, que le dicen que no siento orar? ¿Dónde están esas mujeres que doblan sus rodillas, entendidas y apercibidas, donde sabiendo que hay Satanás controlando la conciencia de sus esposos? No quiere venir, no quiere venir. No vas a pelear, no vas a orar, no vas a interceder hasta que esas cadenas se caigan, hasta que el alma de ese esposo sea libre, hasta que tus hijos sean libres. No vas a intervenir para que las garras y las cadenas que tienen atado a nuestra familia se rompan de una vez por todas. Amén. Si usted un día se fue y ha regresado, téngalo por cierto que hay un Cristo que lo ama, y esta iglesia no ha dejado de orar. Dile que está al lado tuyo: no es normal tu desánimo, no es normal el no querer servir, es espiritual. No es normal presentar cualquier excusa y no poder venir. No es normal decir que tienes que trabajar y no venir. No es normal. El engaño de las riquezas está a la puerta tuya, y el infierno no te respeta porque no tomas en serio a tu Dios. Por eso Jezabel se comió 850 profetas, pero no pudo con Elías. Y no era solo Elías, habían 7,000 hombres firmes en el Señor, entregados en el Señor. Y fue a través de ellos firmes que tomaron a Dios en serio, que Dios toma en serio a sus siervos y los usa con poder y con gloria para liberar a toda una nación cautiva por Satanás. Usted no está aquí porque le encanta el mensaje. Usted está aquí porque su alma fue libre. Y si no ha recibido a Jesucristo, usted está cautivo por esas fuerzas. Si no quiere amar a Dios, usted está cautivo, como escuchamos en el resumen. Si siempre hay pobreza, escasez y enfermedad, ¿hasta cuándo? No estoy esperando que Dios lo va a hacer, pero está buscando tu fe, tu firmeza, tu dedicación, tu entrega, tu compromiso. Hace años, de una jovencita llegó: mamá, papá, estoy pasando una situación, mi mamá está consultando brujos. Me acuerdo las palabras que le dije: si tú no oras y si tú no buscas a Dios, Satanás vendrá por tu alma. No pasó una semana que Satanás la persuadió y la sacó completamente del Señor. Ellos están orando por nosotros para mantenernos cautivos.
apartados de Dios, independientes de Él. Ellos se levantan a las 4 de la mañana para que usted no venga, para que usted no ore, para que usted no busque a Dios. Ah, pastor, yo no los conozco. Ellos sí te conocen. El infierno conoce a los que toman a Dios en serio. Pablo nunca conoció a los demonios que se le burlaron a los hijos de Seba, pero los demonios conocían a Pablo. Tal vez yo no conozca a brujos, pero brujos tal vez me conocen. Y no me voy a dar el lujo de ignorar estas fuerzas espirituales. Esto es más serio, esto es más que llegar un domingo, sentarnos en la silla y escuchar un buen sermón. Usted no está aquí por un buen sermón, usted está aquí porque su alma fue libre. Porque mientras que su alma no era libre, yo le caía mal. Mi mensaje era muy grosero, muy tosco. Ay, es muy fuerte. No me gusta esa iglesia porque me confronta. Tú estás cautivo. Amén. Tenga mucho cuidado con las cosas que usted recibe, con las que le regalan. Toda cosa que le regalen, presénteselo al Señor. Señor, me dieron esto. La sangre de Cristo sobre esto, en el nombre de Jesús. Tenga cuidado. Hace años pasé un momento muy crítico en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Mi matrimonio, para ser específico. Un sacudón muy fuerte. Fuerte, que si no fuera por su gracia y su misericordia, usted no tuviera pastor, usted ahorita. No tuviera yo familia. Y fueron unas noches muy oscuras. Doblé mis rodillas al Señor. Empecé a orar, a invocar a Dios fuertemente, porque quería una respuesta. ¿Por qué me pasó estas cosas a mí? ¿Qué abrí? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Y en esas oraciones, yo estaba orando me acuerdo de mi mueble, y yo tenía una mesa de centro y ahí tenía unos adornos. Y mientras yo oraba fuertemente por esa situación, pidiendo perdón por pecados, por negligencia, el Señor me dice: bota esa botella que está en tu mesa. Pero si me la regaló una hermanita de la iglesia, bota esa botella, porque está llena de brujería y hechicería. Un adorno bien bonito. Yo me quedé impresionado, porque me lo dio una hermana de la iglesia, supuestamente. Es mi amor, ya sé lo que nos pasó. Satanás se nos metió sin darnos cuenta. Yo agarré esa botella. ¿Tú crees que no la boté? La boté, la rompí. Pasa la semana, pasa el tiempo, la señora que me lo entregó muere. Y le pregunto a los familiares cercanos: ¿qué pasó? No, es que ella era dada al ocultismo. Ay, Dios mío. Entonces no me equivoqué cuando Dios me habló, porque al tiempo muere esa señora, llorando contra toda hechicería, contra toda brujería, contra todo encantamiento que haya sido lanzado en el mismo infierno. Desde ese día supe que mi cabeza cuesta mucho para abajo. Desde ese día me enteré que el infierno daría lo que fuera porque yo cayera a cambiar el mensaje. Es real, iglesia. Es real. Y no podemos vivir ni ignorando, ni cuestionando. Ay, yo no creo. Jovencito, si un día su mamá buscó a esos santeros, ore mucho. No es que mi abuelita sí es dado a la santería, es que mi familia del campo, ellos sí buscan a la santería. Ore, será mejor que ore, porque esa hechicería huele y busca y devora. Y si no estamos firmes en el Señor, créame que nos devora, que nos consume. Si el problema o el sacudón que tuvo a punto de terminar tu matrimonio, ¿qué fue? Si fue algo de hechicería que se hizo en contra tuya. ¿Sabes que muchas organizaciones como LGTB están respaldadas por ellas? Muchos políticos están respaldados por ellos.
Muchos gobiernos están respaldados por ellos. Y toda esta ola de marketing contra la familia, desbaratándola, confundiéndola, torciéndola, están ellos. Por eso odian que nosotros tengamos familia. Por eso las familias nuestras, construirlas, edificarlas, cuesta. Cuesta oración, cuesta intercesión, cuesta ayuno, cuesta una dependencia con Dios. Porque hay una ola de la otra parte que no te la han dicho, que ruegan para que tu matrimonio fracase, para que ellos sigan teniendo licencia de seguir distorsionando la familia. Ellos están rogando para que tú no prosperes. Y no es que Dios te quiera así, ellos te quieren así. Dios no nos quiere pobre, Dios no nos quiere enfermo, ellos sí. Dios quiere que tú y tu casa ame a Dios, Satanás no. Por eso peleamos por nuestra familia, defendemos la familia, oramos por ella, porque hay una fuerza espiritual contra nosotros. Amén. Así que, iglesia, Dios, alguien avíspese. No lo tome a la ligera. ¿A qué hora usted se levanta a orar? Me acuerdo un gran consejo que un día me dieron: que ellos no se levanten primero que tú. Gánales. Tienes razón. Porque cuando ya me levante a orar, me levanto con una atmósfera que ellos ya propicionaron. ¿Será una razón por la cual nos cuesta después orar? Y está como que pesado y como que no siento a Dios. Y que ya tengo una hora y no siento a Dios. ¿Será una de las razones? Que hay cielos tan cerrados. Porque nos hemos vuelto muy negligentes, muy flojos espiritualmente. ¿Será una razón por la cual Jesús oraba de madrugada? ¿Será la razón por la cual el ángel se encontró con Jacob en horas de madrugada? ¿Dónde es el tiempo más propicio para la brujería? Usted sabe. Cuando todo el mundo duerme. Cuando todo el mundo duerme, el mundo espiritual está más susceptible, más abierto que en cualquier otra hora del día. No es normal esos sueños locos que usted tiene. No es normal que usted sueñe con la muerte. No es normal que usted haya soñado que su esposa lo dejó. No es normal. No es normal. No es normal que llegó ese sueño lujurioso. ¿Qué hace después? El mundo espiritual no duerme, créame, el mundo espiritual no duerme. Nosotros dormimos, el mundo espiritual no duerme. Ay, es que yo soñé que te estaba haciendo infiel. Es que yo soñé que yo moría en un accidente. Es que yo soñé que mis hijos se perdían. No es normal, es lo que quieren hacer con tu vida. Es lo que quieren hacer con tu vida. Dile que a tuyo, despierta a lo sobrenatural. Todavía no avanzo ni a los otros puntos, Dios mío. Otro aspecto para que usted vaya entendiendo. Cuando se habla de idolatría, cuando se habla de ocultismo, cuando se habla de control, de manipulación, se está hablando de brujería. El hombre, ojo con esto, el hombre busca darle imagen a todo lo que adora. Detrás de la mitología griega, detrás de la lectura de los astros y de las figuras egipcias, hay ocultismo e idolatría. ¿A quién se le ocurrió dibujar un gato enorme y esculpirlo en unas pirámides, y los hombres como que llevándole ofrendas, y hay como unos perros gigantes en su trono? ¿Usted cree que eso salió de la imaginación del hombre? Te hago la pregunta: si a lo mucho el más grande mide 2 metros, ¿para qué un diluvio tan grande? ¿Para qué un diluvio que tenía que cubrir todos los montes? Si basta con un diluvio de 5 metros que nos morimos todos. Para los edificios, en ese tiempo no habían edificios. ¿Por qué el diluvio tuvo que ser tan alto que superaba hasta montañas? Habían gigantes.
Muestra de eso es Goliat después. Y después de Goliat habían como 5 gigantes más, que eran resultado de la corrupción espiritual divina con la corrupción del hombre. ¿No se le hace muy conocido este cántico? Un solo ídolo tiene el Ecuador. Y usted lo canta. Y usted lo pregona. El hombre busca darle imagen a todo lo que adora. Por eso Dios dijo: no te harás imagen ni semejanza. Y hay unos cristianos que están faltando el primer mandamiento. Y está: un solo ídolo, Barcelona campeón. Y no lo representan en un toro. Ay, que eso es casualidad. No había otro animal más. ¿Tú crees que no hubo brujería y hechicería en este mundial? Lo voy a decir de esta manera: yo amo el fútbol, me encanta el fútbol. Invítame a jugar para que veas. Pero se ha vuelto la religión más grande del mundo. Es la única religión que convoca en una fecha específica a todo el mundo. Es la única religión que puedes pagar miles de dólares por un asiento para gritar por alguien que no te escucha. Es la única religión que te lleva a abrazar con un extraño en la grada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mi selección! ¡Gol! Tú no sabes quién es, pero lo abrazaste. Es la única religión que idolatra personajes. Hay una iglesia en Argentina que se llama la Iglesia Cristiana Maradoniana. Si usted no lo sabía, donde está el sacerdote con una cosa así que dice Maradona, y la iglesia, no, en serio, una iglesia maradoniana, y donde va la gente y ora y en el nombre de Maradona. Es la única religión que ha diosificado hombres. Pero nosotros no. Es que hablar de eso incomoda a los que le encanta ir a los estadios. Que se incomoden una vez por todas. El hombre busca darle imagen todo lo que adora. ¿Ven? El rosario. Se sienten protegidos si cargan el rosario. Oye, es que el rosario no puede faltar. Amén. Dile que está al lado tuyo, que tu conciencia se despierte. ¿No es representado por una cabra todas estas élites? ¿No es representado por el ojo de Oris creo que se llama, de Osiris? El ojo que todo lo ve en el billete que por la cual usted trabaja y se desvive. ¿No está ahí representado? ¿Por qué muchas cantantes tienen que recurrir al ocultismo para su éxito? Y ellos hacen pacto. ¿Usted cree quién está detrás de todos los secuestros de los niños y de los bebés? ¿Quién está detrás de todos esos secuestros de los niños en Venezuela? Y sacan colágeno para los artistas para nunca envejecer. Son esos niños que se ofrecen como sacrificio y pacto satánico para ellos seguir teniendo éxito en Hollywood, seguir teniendo éxito en tarima. Y son hombres que pueden congregar miles y miles de personas. Y nosotros seguimos con el entendimiento nublado. Dile que atrás tuyo: juegue quien juegue, yo voy a la casa de Dios. Sea mi equipo favorito o no, yo voy a la casa de Dios. ¿Me entiende? Pregúntale a toda esa gente que viajó, que guardó plata por 4 años para viajar, que costeó toda su estadía de la semana y todo lo que dura el mundial. ¿Cuántos miles de dólares tuvo que ahorrar, prestar? Pregúntale cuántos de ellos creen el diezmo y la ofrenda. Yo no les quiero dar de comer, pastor. ¿Y ellos a quién le dieron de comer? Ya conmigo, mi conciencia o se despierta aquí en esta iglesia o se despierta. Amén. Nosotros tenemos un Dios, un solo Señor,
A Él amamos, a Él servimos, a Él adoramos, a Él le honramos. No es de nada, no es de la nada los terian. Yo me siento ahora tigre. Yo soy una gata. Yo soy un perro. Y eso tiene origen bíblico. El primer terian fue Nabucodonosor. Le creció uñas, pelo de animal, se encorvó, vivió entre los animales por una sencilla razón: porque se glorificaba a sí mismo y no le dio gloria a Dios. Y a quienes, le digo de esta manera, ¿a quién busca Satanás? No son a nuestros hijos. No son a nuestros hijos. Yo no veo a un viejo de 60 años hecho el terian. Dígame, ¿qué veterano de 70 años usted lo ve con una máscara hecho el terian? Pero usted los ve a los de 17, a los de 18, a los 20. Porque Satanás persigue a nuestros hijos. Le ha puesto su mirada en nuestros hijos. Quiere arrebatarse a nuestros hijos. Quiere controlar a nuestros hijos, manipular a nuestros hijos. Amén. Detrás de cada aborto, no piense que es algo de ideología. No, es satánico, iglesia. Es satánico. Mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Jesús. A toditos los niños. Porque Satanás teme una generación que se levante, y esta generación se va a levantar. Diles que hasta lo tuyo tú te vas a levantar. ¿Está aprendiendo? El propósito de la hechicería es esclavizar al hombre y apartarlo de Dios. Termino con lo siguiente. Me quedaron como 10 puntos. Hechos 1:8. Oh Padre Santo, me decía un grupo de los discípulos, de los misioneros, de todo lo que se movía en aquel sector, y le decía: ahí hay hechicería, y hay que pelear con la hechicería, con la brujería, con la santería. Hoy es muy común escuchar del altar de la muerte. Es común eso. Y dile a tu: ¿cuándo se escucha de tu altar? De tu altar a Dios. ¿No hay empresas que recurren al ocultismo, a la brujería? Gobiernos al ocultismo, familias al ocultismo, a la brujería, a la santería. Hechos 1:8. Vamos poniéndonos de pie mejor, porque ustedes me inspiran a predicar más. Hechos 1:8, pónganse de pie. Jesús nos muestra la fuente del poder. Pero recibiréis poder. Jesús nos muestra la fuente del poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el poder? Ahora entiende por qué Dios nos dijo: y recibirán poder. Ahora entendemos, ¿no? Porque ¿contra qué fuerzas peleamos? Los apóstoles pelearon contra brujos, contra santeros. ¿Sabía que hay un brujo llamado Elimás, el mago Elimás, que estaba persuadiendo al procónsul para que no ame a Dios, para que no se entregue a Dios? Usted lea la historia en Hechos. Y este mago confundía y torcía los caminos del Señor para que el procónsul no llegara a Cristo. ¿Y qué hizo Pablo? Perezcas tú. Y quedó ciego el hombre. ¿Y dónde están esos hombres, esos cristianos que están dispuestos a manifestar el poder de Dios? Necesitamos el poder.
Diga conmigo, necesito el poder. Siguiente verso. Hechos 4:24. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios de que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Siguiente. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan los gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Seguimos. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Siguiente. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Esa es la persecución contra Jesús. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Seguimos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Seguimos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿A dónde voy? Que no habrá poder si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Hay un camino y es una relación con el Espíritu de Dios. Y si yo no voy por ese camino, no hay poder. No hay poder. En 1:8 dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu de Dios y me seréis testigos. Después ellos estaban siendo amenazados y recurrieron a la misma fuente. Danos de nuevo para proclamar tu palabra mientras tú extiendes tu mano y se hacen señales, sanidades, milagros y prodigios. Hay muchas enfermedades que son el resultado de hechicería. Enfermedades que el médico no lo encuentra. Y usted va a consulta tras consulta, se hace examen y no lo encuentra, pero el dolor no le pasa. Una hija fue intervenida en estos días porque querían quitarle miomas en su vientre y quistes, que tenía a montón quistes en su vientre. Y cuando le están abriendo y están interviniendo, resulta que ya no hay quistes. Le abrieron y no hay quistes. Pregúntese siempre: ¿quién de la familia ha buscado un brujo? Esos sueños, esas pesadillas que ve demonios, no es normal. ¿Quién de la familia ha consultado a un brujo? Pues ya está con quién tiene que pelear. La casa donde fue a alquilar, oró por ella. Se paró y echó todo fuera, todo demonio. Usted no sabe si esa casa donde se está alquilando algo hicieron. Un día fue a orar por una empresa y en esa empresa decían los empleados que penaba. Penaba. Los empleados no querían trabajar en esa empresa porque se escuchaban voces, se escuchaban zapatos, iban a los pisos y no había nadie. Y resulta que ahí se buscaban brujos. Aquí en Urdesa. Y fuimos a orar, me acuerdo que fui a orar. Le pusimos aceite a todo ese edificio y ya creo que no hay demonios. Solo los clientes y los trabajadores. Así que es real, iglesia. No es misticismo el mensaje de hoy, es una realidad. ¿Por qué no levanta su mano y